aceptación de los sacrificios, segunda parte. Yahweh le habló a Moshe diciendo, cuando nazca un becerro, una oveja o una cabra, se debe quedar 7 días con su madre y a partir del 8º día será aceptable como ofrenda encendida para Yahweh. Sin embargo, ningún animal de la manada o del rebaño deberá ser inmolado con su cría el mismo día. Dice en los Pasukim 26 al 28. Este capítulo así termina dándonos unas cuantas ordenanzas en lo que respecta a cuán joven un animal puede ser para ser ofrecido. Y es solamente desde el 8º día del nacimiento que puede llegar a ser aceptado como para ser presentado a Elohim. Sabemos que también la circuncisión se realiza en este día, ¿no es cierto? También en la misma fecha, también, ¿no? A los 8 días de recién nacido, exactamente. Y la consagración de los sacerdotes también es un día 8º, aunque no de recién nacidos evidentemente, pero sí en cuanto a que la consagración es un nuevo nacimiento. Esto también nos recuerda al leproso, ¿sí? Se acuerdan de todos los estudios. Esto significa que nuestra experiencia de Mashiach tiene que crecer hasta llegar al nivel propio de la resurrección para poder ser aceptada como ofrenda que alimenta a Elohim. Este es un freno que normalmente los recién nacidos y muchos que se mantienen en un nivel bajo de experiencia con el Adón traspasan a menudo y viven ofreciendo su propio ser natural. Si la experiencia que tenemos de Mashiach no llega al nivel de la resurrección, eso indica que todavía nos quedan elementos naturales, ¿no es cierto? Pero no estamos diciendo que sabemos perfectamente que todos los tenemos y los vamos a tener hasta aquel momento, pero estamos hablando de mucho elemento natural, ¿no? Tanto elemento natural que no nos permite manifestar a Mashiach en el Ruach. Esta experiencia, en cierto modo, es infantil. Por lo tanto, debemos crecer en la experiencia de Mashiach. Me agrada oír a los más jóvenes, no en edad sino en crecimiento, siempre lo decimos, ¿sí? Testificar acerca de su experiencia de Mashiach. No obstante, ya que su experiencia de Mashiach aún no ha llegado al 8º día, en muchos casos ni siquiera a la mitad, ellos necesitan crecer en cuanto a ella, no pueden sentarse en ninguno de los escalones, ¿sí? Debemos entender que ese nivel apropiado solo será alcanzado en plenitud cuando seamos resucitados y entremos en el 8º día, de hecho, ¿sí? Experimentaremos, la plenitud de la experiencia en la resurrección, evidentemente cuando hayamos sido resucitados literalmente. Aun cuando nuestra experiencia de Mashiach se encuentra en el 7º día, todavía no llegamos al nivel de la resurrección, al nivel apropiado. No estamos aún en la plenitud y es inútil que muchos insistan que ya estamos completados. Nuestra experiencia de Mashiach debe llegar al 8º día, es decir, debe llegar al nivel de la resurrección. Ahora bien, si nuestra experiencia de Mashiach debe llegar al nivel de la resurrección, debemos aprender a rechazar nuestra vida natural y abandonar todo lo natural que haya en nuestro ser, como él mismo ordenó. Por ejemplo, aunque los nuevos creyentes han empezado a amar al Adón, su amor por él es natural. Cuando recién nacemos no nos queda otra. Todo lo que tenemos es natural, porque acabamos de nacer y todo lo que traemos es el viejo hombre. El nuevo hombre está en semilla y no lo hemos utilizado prácticamente para nada. Por lo tanto, todo lo que tenemos proviene de nuestra vida natural. Entonces tenemos que amar al Adón permitiendo que esa vida natural sea clavada en el madero, que es su orden. Por una parte tenemos que amar al Adón, por otra tenemos que negar totalmente esa vida natural. Y esto nos ayudará a crecer hasta alcanzar el nivel de la resurrección en lo referente a amar al Adón. Cuando amamos al Adón de esta manera, ningún aspecto de nuestro amor por él permanece en una condición natural. Al hacer cualquier cosa por el Adón, todos debemos negarnos a nuestro amor natural, a nuestra capacidad natural y a nuestra fuerza natural también. Entonces vamos a llevar una vida entregada a Mashiach según la norma de la resurrección. Yahshua le habló a Moshe diciendo, cuando nazca un becerro o una oveja o una cabra, se debe quedar 7 días con su madre y a partir del 8º día será aceptable como ofrenda encendida para Yahweh. Sin embargo, ningún animal de la manada y del rebaño deberá ser inmolado con su cría el mismo día. Acá vemos entonces que ningún animal puede ser matado el mismo día que su madre, ¿sí? Y viceversa. Esto es generalmente visto como una instrucción
para ser misericordioso y humano. Además, sacrificar a un animal recién nacido joven y la madre de ese animal en un mismo día era también, según algunas teorías, según algunas cosas que se levantan, imitar un ritual kenanita de fertilidad. ¿Sí? Esto estaba terminantemente prohibido para Israel, evidentemente. Y después recuerda una vez más que sus sacrificios solo pueden comerse antes del tercer día. Cuando ustedes sacrifiquen una ofrenda de agradecimiento a Yahweh, sacrifíquenla de manera que sea aceptable en su favor. Deberá comerse en el mismo día, no deben dejar nada hasta la mañana. Yo soy Yahweh. Y que es indispensable que nos esforcemos con lo que necesitamos presentar, ¿no es cierto? Debemos hacerlo todo de manera que seamos aceptados. Él lo dice bien claro. Esto quiere decir mal que pese a mucho que sí existe la posibilidad de que nuestros sacrificios de labios no sean aceptados. Yahweh lo está diciendo, tanto porque el sacrificio tiene defectos como porque el que los presenta también los tiene. Veamos que son las dos cosas, ¿no es cierto? Abba no se conforma con, eso es lo mejor que puedo hacer, ¿no es cierto? A nuestros ojos, evidentemente, ¿sí? Él busca el todo y del todo lo mejor. Y con menos no se va a conformar. Una vez que este concepto vaya entrando en nuestro pensamiento, vale más que empecemos a modificar nuestra conducta, porque después de que Él nos empieza a mostrar las cosas, ya no podemos alegar ignorancia, sino que debemos admitir que estamos transgrediendo al primer mandamiento, que lo estamos haciendo abiertamente. Finalmente, Yahweh nos recuerda a todos quién es Él. Él es Kadosh, ¿sí? Y Él es el que nos redimió a nosotros. Nadie más es capaz. Él nos redimió con un propósito. Él quiere ser nuestro Elohim. No deben profanar mi santo nombre para que yo sea santificado en medio del pueblo israelita. Yo, Yahweh, que lo santifico. Yo, que lo saqué de la tierra de Mitzrayim para ser el Elohim de ustedes. Yo, Yahweh. Me gustaría resumir hoy diciendo que los principios que nosotros continuamos aprendiendo a través de Vayikra y la Torá o son repetidos o son referidos, citados, ¿no es cierto?, a través del Berij HaDashá. Más de la mitad de las palabras del Berij HaDashá son sencillamente citas tomadas del Tanaj, cosa que la mayoría de las personas no tienen la menor idea. Y fueron los patrones y principios que nosotros estamos estudiando en la Torá lo que Yahshua elevó a su propósito espiritual. Más avanzamos en los estudios, más nos damos cuenta de la solidez de la base del plan de Yahweh. Yahshua no rompió el molde, Él lo perfeccionó llenándolo consigo mismo. Todos estos requisitos de Vayikra, que solo los sacerdotes podían acercarse a Elohim, ¿sí? Lo cual puede parecer injusto para los cristianos, por lo que se han encargado de abrir otra puerta, según ellos creen, ¿sí? Y que los sacerdotes podían o no hacer ciertas cosas que a otros sí les estaban permitidas, así como acercarse a los muertos, por ejemplo, a la gente común se les estaba permitido, y la comida de su familia, tantas cosas que hemos estado estudiando, solo nos confirman que nosotros no podemos ser menos. El discípulo no puede ser menos que el maestro, ¿no es cierto? Tenemos que ser exactamente como el maestro. Tampoco podemos ser más. Aunque tenemos a Mashiach para poder conseguirlo, ciertamente la mayoría de los creyentes simplemente no lo usan. Pero también en el Berij HaDashá somos llamados para que también se los use como piedras vivas para edificar una casa espiritual, para que sean un sacerdocio santo, a fin de que ofrezcan sacrificios espirituales agradables al Elohim por medio de Yahshua el Mashiach. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Dice Kefalef en el capítulo 2. Y esta sí se la agarran, al toque se la agarran y dice: yo soy sacerdote. Como creyentes, todos hemos sido llamados a ser sacerdotes, pero la única manera es consagrarse a fin de ser ordenado como uno. El Padre ha dado las circunstancias, el Padre ha dado los requisitos, Él ha dado las instrucciones y la mayoría de las personas las ha tirado a la basura. Entonces, solo los creyentes pueden ser sacerdotes. Esto es bastante básico, ¿no es cierto? Pero aún de entre los creyentes, solo los consagrados pueden ser ordenados sacerdotes.
Aunque hoy la orden de Melquisedec amplía la cantidad de sacerdotes, ciertamente sacando el límite de que sea reducido a una única familia tribal física, ¿sí? Que necesariamente tenía que ser reducida y limitada, porque bueno, eso era un cuadro. Ahora los sacerdotes son los hijos del sumo sacerdote Yeshua HaMashiach, ¿sí? Pero aún hoy ciertos comportamientos pueden descalificarnos del servicio. Esto si es que les interesa el asunto de servir al Adón, ¿sí? Porque la mayoría de los creyentes lo buscan para servirse a sí mismos más que para servirlo a Él. Y los requisitos son mucho más elevados. Los cristianos están convencidos de que ahora es más fácil. Yo no sé qué leen. Si alguno viene a mí y no me habla no me ama más que a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hacen eso todos, o sea, todos esos cristianos que dicen que realmente estamos bajo la gracia, así que ahora viva la fiesta. Nada, absolutamente nada puede estar sobre Elohim. Si es necesario que seamos separados de todo lo que nos sea cercano en la tierra, de todo lo que amamos, para poder seguirlo a Él, entonces que así sea. Las palabras de Lucas son Yeshua mismo hablando. Otro de los discípulos le dijo, Adón, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Pero Yeshua le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Los sacerdotes ordenados por Yeshua deben imitar a los sacerdotes de Israel, al igual que los sacerdotes del templo no podían tratar con cosas muertas. Tampoco los creyentes debemos hacerlo. Y claro, al igual que todas las enseñanzas de Yeshua, él está elevando las reglas de la Torah a su máximo propósito espiritual. Los ejemplos de la Torah son demostraciones físicas de principios espirituales. Esto nos está diciendo que los creyentes no deben diciendo que los creyentes no deben participar de funerales, ¿sí? La representación física es siempre secundaria en relación con su propósito espiritual una vez que este mismo ha sido revelado. Y es dejar de mezclarnos con la muerte del mundo, con las obras muertas de la carne muerta y con todos los muertos de este mundo.